Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, para dar a conocer el fondo del planteamiento político y de trabajo de la planilla 11 de octubre, dejaremos en el uso de la palabra a nuestro compañero Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. A nombre de la planilla 11 de octubre del Comité Central, queremos reconocer la convocatoria que ha hecho la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, encabezada por nuestro compañero Rodolfo Pérez Pineda, para recibir a la planilla en el proceso electoral que inicia nuestras votaciones el próximo 16 de junio. Vaya entonces mi reconocimiento para todos los jubilados que están aquí presentes, que decimos en el sindicato, y de repente los jubilados que pertenecen a distintos grupos políticos, es muy importante decirlo, que todos los jubilados pertenecen a un solo grupo político, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Es muy importante mantener la unidad de nuestro sindicato, máximo en este proceso que se observa muy claramente cómo el gobierno le ha venido dando largas a un conflicto que llevamos más de 5 años, 7 meses en la lucha. Y con el gobierno que estamos negociando, es el mismo gobierno que ha privatizado la electricidad, que ha privatizado el petróleo con la última reforma energética. Es el gobierno que ha impuesto las reformas estructurales desde el Congreso de la Unión y avaladas por la Corte. Es el gobierno que dijo antes de las elecciones a los maestros que se iba a interrumpir de manera indefinida la evaluación, y pasaron las elecciones. ¿Y qué dice el gobierno? La evaluación va en todos los estados. Con ese gobierno estamos negociando, compañeros. Por eso tenemos que ubicar el contexto político, la negociación y la perspectiva de nuestro sindicato para los siguientes días y meses. Es de suma importancia entonces la unidad y la participación de todos nosotros. No ha sido fácil enfrentar esta lucha, compañeros. Cuando se nos vino el golpe de estado del gobierno, todo mundo hizo su hipótesis. ¿Cuántos no dijeron que el culpable del decreto de extinción era el secretario general? ¿Cuántas veces no se dijeron que un servidor se había vendido con el gobierno y que nos íbamos a ir del país? Dicen que no hay mejor juez que el tiempo, compañeros. Aquellos que se prestaron con el gobierno ya no están. Aquellos que querían representar al sindicato en la elección del 2009, todos se fueron a liquidar. ¿Y quiénes se quedaron, compañeros? Nos quedamos los que reconocemos la gran trayectoria de lucha del sindicato más longevo de este país. ¿Quién pensaba que a esta generación de electricistas nos iba a tocar conmemorar los 100 años del sindicato, compañeros? Y ahí estuvimos, abarrotamos la Arena Ciudad de México. ¿Quién iba a pensar que a nosotros, a esta generación, nos iba a tocar enfrentar
uno de los problemas más graves en la historia de nuestra organización. Y nos tocó a nosotros, compañeros. Y debemos de observarlo, porque en el propio proceso del golpe al sindicato no se buscaba por el gobierno acabar con el sector eléctrico. Ahí está, ahora privatizado, porque eso es la reforma energética. Quitaron de la Constitución la exclusividad del Estado para generar, para distribuir. Le quitaron a la CFE como organismo público descentralizado y la dejaron como una empresa productiva del Estado. Le quitaron la transmisión y distribución y se la dieron a otro organismo que es el SENAS. Y eso lo advertimos nosotros, compañeros, porque ¿cuántos años llevamos luchando por defender el sector eléctrico nacional? La reforma que mandó Zedillo en el 99, nos agrupamos a lo interno del sindicato y convocamos a un frente nacional para defender el sector eléctrico y logramos echar para atrás la iniciativa. Después vino Fox y por la puerta de atrás quería hacer lo mismo. Tuvo que utilizar entonces el gobierno de Calderón la violencia en contra de los trabajadores. No fue la Policía Federal, fue el ejército vestido de policías federales. Hoy tenemos el expediente, hay testimonios de los trabajadores que estaban en turno, cómo tomaron las instalaciones, cómo fueron tratados por los militares, y en el expediente decía que si algún trabajador se resistía, tenían órdenes hasta de disparar. Porque así es la derecha reaccionaria, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Tal pareciera que ese 11 de octubre se repetían los problemas de las dictaduras como en los años 70 de América Latina. Y el escenario es ese. Buscaban acabar con el sindicato, compañeros, con un sindicato que ha luchado por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, porque los trabajadores tengan estabilidad en el empleo, porque los jubilados tengan una vejez digna, por un servicio que tienda al pueblo y los recursos sean solamente para el pueblo. Y a partir del golpe al sindicato, toda la imposición de reformas como la laboral, que prácticamente legaliza el outsourcing, el trabajo por horas, el trabajo a prueba, el que el patrón te despida el día que quiera sin que te notifique. Con que le notifique a la Junta Federal es suficiente para que estés despedido. ¿Saben cuántos trabajadores formales o permanentes han perdido su trabajo? 3,5 millones de trabajadores con la reforma laboral. Por eso nos dicen en la televisión que las reformas van a traer inversiones. Pues no quieren trabajadores, quieren esclavos, como lo que estamos viendo con los jornaleros de San Quintín y los jornaleros en todo el país, o como lo vemos con las compañías contratistas que andan ahí en la calle al servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el contexto de la lucha, y no ha sido nada fácil, porque a lo interno del sindicato hay compañeros que se fueron y todavía continúan poniendo piedras al sindicato para alcanzar una negociación. Y ustedes saben bien a quiénes nos estamos refiriendo. Y entonces, con todo ese escenario, hay que cerrar la unidad firme y férrea de jubilados y trabajadores. Me he encontrado a jubilados que ya no vienen al sindicato y todavía me reclaman y me dicen
que ya no le diga nada al gobierno. Dice, si no nos va a quitar lo poquito que nos da. ¿Qué nos da el gobierno, compañero? Nada. La jubilación no fue una conquista de los trabajadores en la huelga de 1936, compañeros. 10 días. Por eso la agresión contra los trabajadores también forma parte de una estrategia en contra de los jubilados. La única referencia en jubilados, dice el decreto del punto 5, que quien va a pagar, y aquí está el decreto, dice que quien les va a pagar las jubilaciones a los jubilados de Luz y Fuerza, ahora va a ser el SAE. Que Energía y Hacienda, en el marco de sus facultades, tienen que entregar los recursos para pagar las jubilaciones. Pero esto depende de qué, compañeros. De la ley de egreso de la Federación, del presupuesto que etiquete el gobierno o los diputados para pagar las jubilaciones. Y ya escuchamos al secretario de Hacienda que afuera del país lo ponen como uno de los mejores secretarios de Hacienda de este país. ¿Y por qué lo hacen allá afuera? Porque está sirviendo a los intereses de los organismos financieros internacionales. Ajústales a lo interno para que sigamos pagando las deudas multimillonarias que le han puesto ya a nuestro pueblo. Y ahora para el presupuesto, ¿qué dijo? Pues se cayó el precio del petróleo, ya no llegaron las inversiones, los 500,000 empleos que se iban a generar, pues ya no llegaron. Le dicen a los petroleros, prepárense. En alguna empresa de las que van a invertir, los pueden contratar, dijo el secretario del Trabajo. A los mismos de la CFE. Y para nosotros, ¿qué decía? Que nos fuéramos a la lista de solicitudes de empleo de la Secretaría del Trabajo. Y así lo declaró en planas completas. Y el presupuesto para el año que viene va a empezar de ceros, compañeros. De cero. Y todavía nos amenazan que nos preparemos para una crisis a largo plazo. Entonces el riesgo para trabajadores, para jubilados es lo mismo, compañeros. Es acabar con los derechos adquiridos. Dicen, ¿de qué manera no nos pagan la jubilación? Pues te despido antes de que llegues a ella y te pago mejor liquidación y no jubilación. Y con su reforma que tienen ahí de la ley de la pensión universal, eso es lo que quieren hacer en nuestro país, compañeros. Y se ha discutido a lo interno del sindicato en repetidos foros, donde ha estado Gustavo Leal, especialista en el tema de las pensiones y jubilaciones, donde están algunos otros académicos explicando y alertando lo que está haciendo el gobierno o lo que pretende hacer. Por eso el planteamiento de nosotros en esta jornada de lucha por alcanzar un acuerdo político, porque ya lo explicó atinadamente mi compañero José Humberto Montes de Oca. Legalmente, ¿qué instancia podemos acudir si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos negó el derecho a regresar a trabajar a las empresas o Luz y Fuerza o CFE, porque ya la misma Corte decidió en sus sentencias que no existe? Y los diputados y senadores se encargaron de quitar a CFE como organismo público descentralizado y a Petróleos Mexicanos. Chequen en la Junta Federal, ya empezó
empezaron los despidos. 12,000 esquiroles de CFE están ya despedidos. 22,000 petroleros están ya en la calle. Y ese es el escenario. Por eso, la única forma de buscar una solución parcial es a través de la vía política con los mismos que han privatizado el sector, compañeros. No hay otra alternativa. O esperarnos a que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admita nuestra petición, la resuelva y la mande a la Corte Interamericana para que la Corte pueda sentenciar y obligar al gobierno a restituirnos todos nuestros derechos. Estos son los dos escenarios. Por eso la Asamblea General de noviembre del año pasado no se equivocó, compañeros. La Asamblea dice: hay que ir a la negociación en ese esquema. Y en eso estamos. Han pasado varios meses, porque recordarán en la Asamblea Magna de diciembre, Gobernación nos entrega el documento donde dice prácticamente que se inicia. Es el documento firmado por Gobernación. Un grupo de trabajo de las dependencias del gobierno para analizar la parte jurídica, otra para analizar la parte técnica y otra para analizar la parte financiera. Y todos estos meses hemos discutido con las propias instancias. ¿Saben quién lleva la mesa jurídica? Es la Secretaría del Trabajo. Pusieron de responsable a Rafael Avante, subsecretario del Trabajo, que de Javier Lozano Alarcón. Desde esa época y todas las veces de reunión dice: sí estamos de acuerdo en entregar las hidroeléctricas y la termoeléctrica JLU, y estamos de acuerdo en todo el planteamiento para que creen una empresa, generen electricidad, el gobierno la compre, pero dice: se las entregamos en comodato. Y ahí ha estado insistiendo en comodato. ¿Ustedes creen que en comodato es una vía segura para el sindicato, compañeros? Si hoy no las dan, mañana no las quitan. Eso es claro. Y luego todavía nos pone un decálogo. Si el ESME pelea titularidades de contratos colectivos, te la revoco. Si el ESME dice atenta contra las instalaciones eléctricas, se las quito. Si el ESME sigue organizando a los usuarios para que no paguen la luz, les revoco también. Y 10 puntos que vale la pena analizarlos, porque esa es la forma que nos están viendo el sindicato. Si aquí abusado lo hizo su mamá este señor, pensando que la dirección va a llevar algo así a la asamblea. Hemos estado en las reuniones y prácticamente hoy ese memorándum de entendimiento que necesitamos para detonar la negociación, ya Gobernación lo está circulando a las distintas dependencias para la firma. Y aquí ya se le quita prácticamente todo lo que decía el imbécil este de la Secretaría del Trabajo, compañeros. Se le quita toda esa parte. Las hidroeléctricas ya las fuimos a visitar todas, porque para constituir esta empresa no es una empresa pública, compañeros, como lo dijimos en la asamblea, es una SA de capital variable. Nos otorgan el uso y aprovechamiento de todas las hidroeléctricas, la termoeléctrica, y nosotros, como lo planteamos, hay un inversionista, Grupo Fénix o Consorcio Fénix Europeo,
que ha firmado con el sindicato una carta de intención desde el año pasado, que dice: estoy de acuerdo en hacer una sociedad anónima con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Dice: estoy de acuerdo que todos los trabajadores que se necesiten en las plantas de generación y en las nuevas, se firme contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. También lo dice la carta de intención, que están de acuerdo en invertir. Y entonces aquí, prácticamente, porque si le van a invertir estas gentes, pues tampoco están de acuerdo en que sea en comodato. Ellos necesitan también garantía. Y entonces se establece que será el uso y explotación de las plantas de luz y fuerza en liquidación para el uso y explotación por parte de esta empresa de generación por 30 años con carácter de irrevocable, compañeros, carácter de irrevocable, y se pueda prorrogar 30 años más, compañeros. Es muy importante mencionárselo a ustedes, y prácticamente hemos venido trabajando con ellos. Ya visitamos la hidroeléctrica en Necaxa. Cuando estábamos nosotros decía que no había dinero para repotenciarlas. ¿Saben cuánto le invirtieron a Necaxa? 1,000 millones de pesos. Cambiaron equipo de control, tableros, cableado, reguladores de velocidad, reguladores de voltaje, compraron rotores, excitadores, nuevos generadores, y ahí está. No lo han terminado de instalar, pero el acuerdo ya es que todo lo que está pendiente de instalar será con trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. La hidroeléctrica de Necaxa forma parte del anexo A. La de Lerma en Tepustepec, que también está generando, también está. Todas las hidroeléctricas. Y además la termoeléctrica J. Luque, porque en el planteamiento está que vamos a poder construir una capacidad de generación inicial de 1,700 megawatts, compañeros. Y en la termoeléctrica J. Luque, por el estudio de nuestros ingenieros, caben 2 ciclos combinados de 560 megawatts, y todo eso tendrá ya que ser con trabajadores de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y es muy importante señalarlo. Para mantener la vigencia del sindicato, ¿qué necesitamos, compañeros? Trabajadores con contrato colectivo de trabajo. Si no hay trabajadores con contrato, se pone en riesgo el registro del sindicato. Ya planchamos prácticamente una propuesta que estaremos llevando a la Asamblea una vez que nos entregue el documento del gobierno, donde la propuesta de contrato colectivo de trabajo, en el proemio dice quién firma el contrato colectivo, viene el nombre y razón social de esta empresa, y abajo viene Sindicato Mexicano de Electricistas, registro 760, Nacional de Industria, domicilio Antonio Caso, número 45. Así dice ya el proemio del proyecto de contrato colectivo que llevaremos a la discusión a la Asamblea General, compañeros. Con eso, para aquellos que decían que el sindicato ya no existía, es regresarles una cachetada con guante blanco, compañeros. Y es mantener la vigencia y lucha del sindicato. Porque preguntémonos, ¿quién puede luchar solo sin el sindicato, compañeros? ¿Qué jubilado se puede defender solo, compañeros? El sindicato somos todos nosotros. Y darle vigencia al sindicato es sumamente importante.
Y en la otra parte, que quiero decirles que por eso nos tardamos, y se ha hablado de la cooperativa, nos hemos tardado, más bien les digo, la cooperativa ahí sí va a desincorporar todas las fábricas y talleres. Los que conocen las fábricas de postes, las fábricas de estructuras, el taller mecánico industrial, el taller eléctrico, la fábrica de tableros, los talleres automotrices, y todavía revisamos casi 34 centros de trabajo, y todavía metimos otros centros de trabajo de distribución que a la fecha no ha entrado ni CFE ni el SAE, porque están ahí nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Prácticamente decimos que ese esquema que planteó el gobierno de una cooperativa, y que lo discutimos también con la Comisión de Trabajo, el proyecto de la cooperativa, es una cooperativa de producción. El objeto es muy amplio, lo van a conocer, los repres conocen perfectamente, la asamblea también, y dice que podemos hacer todas las actividades del sector de energía, todas las actividades que tengan que ver con la energía, las vamos a hacer con esa cooperativa. Pero también le metimos ahí desarrollo de tecnologías, le metimos ahí el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, el tema del agua y una serie de actividades que vamos a desarrollar. La Comisión de Trabajo nos mandató a hacer los trámites para esta cooperativa. Y hoy quiero decirles que el primer trámite que hicimos fue ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para ponerle el nombre, cómo se va a llamar la cooperativa. Nos contestaron, pasamos el proyecto ante el notario, lo revisaron, le hicieron observaciones, las volvimos a revisar, y hoy quiero decirles que lo que se autorizó por parte de la Secretaría de Economía es que la cooperativa, y este ya es prácticamente el testimonio, la cooperativa se llame LF del Centro, que para nosotros es luz y fuerza del centro, compañeras y compañeros. Ahorita en la mañana acudió al sindicato el notario público José Ángel Villalobos Magaña, titular de la notaría número 9 del Distrito Federal. Acabamos de firmar el testimonio de la constitución de la cooperativa que se va a llamar Luz y Fuerza del Centro para todos nosotros, compañeras y compañeros. Es un esquema que para algunos compañeros pudiera decir, y mi departamento, y mi escalafón, y mi puesto, y cuál va a ser mi salario. Como lo hemos escuchado, que de repente nos dicen, y es que en las redes sociales nos están preguntando los compañeros dónde me van a ubicar y qué salario voy a tener. Si ponemos en el centro de la discusión el asunto particular de uno, se nos va de las manos la negociación, compañero. Con la cooperativa no tendremos patrón, seremos nosotros mismos, con el respaldo y experiencia de los jubilados que nos ayuden ahí. ¿Podemos o no, compañeros? ¡Claro! Tenemos un gran potencial en el sindicato, y con todos esos bienes que vamos a recuperar para el patrimonio, ahí es una forma un poco distinta, pero no diferente a lo que hemos hecho en la vida democrática del sindicato. Una vez que el notario nos entrega el testimonio, ese testimonio lo tenemos que llevar a la Asamblea General,
para que se nombre el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, se pongan todos los órganos que deben de ser y sobre todo ser muy claros sobre los certificados de aportación, que inicialmente para constituirla pusimos que un certificado de aportación vale 1,000 pesos, pero la Asamblea es autónoma en la decisión y ese certificado de aportación, 1, 2, 3, los que resulten, serán de todos los trabajadores en la resistencia, compañeros, y es para toda la vida, porque es muy clarito que la única forma de no pertenecer a la cooperativa es que uno fallezca o cometa cuestiones irregulares dentro de la misma. Pero tengo la oportunidad de que en el Consejo de Vigilancia mis certificados de aportación, si uno fallece, se lo dejes a la esposa o se lo dejes a los hijos como un patrimonio que vamos a arrancar de la lucha de resistencia de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Ese es el escenario que tenemos y lo decimos que es transitorio, porque lo que necesitamos es concretar esta negociación. Por eso en este momento Eduardo Bobadilla está haciendo todo el análisis económico con varios jubilados, entre ellos el compañero Basurto que está aquí, con los compañeros contadores, para observar perfectamente toda la parte financiera, porque ahí tenemos que cerrar toda la negociación. ¿Cuánto es lo que les deben a los últimos pensionados? ¿Cuánto es lo que corresponde a los adherentes al esquema, que son 665 compañeros que ya están los expedientes? ¿Cuánto les va a corresponder? Y ahí se adhieren al esquema, compañeros, y hay que explicarlo, porque en algunos lados que nos han dicho nuestros compañeros que alcanzaron la pensión, dicen, ¿y nosotros cómo vamos a quedar? Y checando el convenio marco que firmamos, lo que aportó el trabajador, más lo que le arrancamos al gobierno, dice el convenio marco que esos son recursos privados, no son recursos públicos. Y el convenio marco dice que ante cualquier contingencia económica y demás, el gobierno no puede tomar un solo centavo, porque ese dinero es para pagarles de manera vitalicia a los compañeros que firmaron el esquema. Eso es la garantía que establece el convenio marco, compañeras y compañeros. A ese convenio se van a adherir 665 más. Pero hay otro tema que tenemos que concretar en la negociación. ¿Cuál es? Los créditos de vivienda, compañeros. Somos 4,300 trabajadores que antes de que se largara Felipe Calderón a Estados Unidos, porque allá anda en Estados Unidos, ganando una pensión de 6 millones de pesos al año. ¿Y quién le paga la pensión a este? Todo el pueblo de México, compañeros. Y entonces tenemos que amarrar muy bien la negociación. Nos demandaron el último día de noviembre del 2012, antes de que se largara, y nos demanda para que paguemos los créditos de vivienda. Y es muy claro que si ya no está luz y fuerza, porque dijo la Corte, entonces ¿a quién le pagamos? Y la única supuesta de que les puedas pagar cuando estaba luz y fuerza es si yo fallecía, entraba el seguro y pagaba. Si me despedían
de manera justificada, tenía yo que pagar el crédito de vivienda. Pues si te daban crédito de vivienda de 15 años de antigüedad para que pudieras cubrir esos saldos, y ninguna de las dos hipótesis ha pasado. Ni fui despedido, dice el gobierno, y tampoco está luz y fuerza. Entonces, ¿a quién le pagamos? Y ese programa habitacional, ¿quién lo creó, compañeros? Los trabajadores y los jubilados, con aportaciones, fondo revolvente para seguir prestando. Y esa es otra lucha que estamos dando con jubilados para que puedan aplicar al programa habitacional. Porque si les están descontando, y cuando aplican dicen no hay derecho. ¿Cómo no? Y esa es otra lucha que hay que dar. Por eso, de manera importante, y es la garantía para todos, porque se dan las audiencias, y la garantía que tenemos que alcanzar en la mesa, que todos los créditos de vivienda de los trabajadores en la resistencia se tienen que condonar, compañeros. Se tienen que condonar para liberar la hipoteca y se integra el patrimonio de sus propias familias, compañeras y compañeros. Eso es muy importante. Compañeros que firmaron la liquidación y tenían el crédito de vivienda, también están demandados. Y dice el gobierno, entre uno más de sus engaños, dice el gobierno, yo les dije que si firmaban voluntariamente, no les iba yo a cobrar de su liquidación. Dice, pero nunca les dije que les iba yo a condonar sus créditos de vivienda. Y hoy ahí traen varios abogados, de esos que les llaman coyotes, como Javier Cerratos, uno que fue expulsado de operación y control de equipo y del sindicato, trae como 10 de ellos, promueve audiencias para estarles cobrando, y otros más y ahí le están cobrando. ¿Cuándo se le ha solicitado a los trabajadores aportar para pagar a los abogados del sindicato, compañeros? Nunca. Todo ha sido gracias a la aportación que han hecho nuestros compañeros jubilados. Mi reconocimiento, compañeros del grupo de jubilados, por su aportación para pagar a los abogados, que bueno, todavía les debemos a los abogados. Debemos, no negamos, como dice el dicho, pagamos, no tenemos. Ya que regresemos a trabajar, o que aumentemos la cuota sindical para los que no aportan. Por cierto, está una mesa allá afuera para los compañeros jubilados que de manera voluntaria cumplan con una obligación que establece el estatuto. Ahí están los compañeros de tesorería y les dan su recibo. Me parece importante, porque así nos hemos sostenido. Y en el tema de los dineros habrá asamblea en octubre, como las que hacemos, asambleas presupuestales, y ahí podremos plantear cuánto es lo que se ingresa por las cuotas, cuánto es lo que se ingresa por algunas otras cosas que estamos haciendo. Y se los digo a ustedes, compañeros jubilados que aportan recursos, hemos tenido que rentar infraestructura del sindicato. Por ejemplo, en Villacuapa, una cuarta parte del estacionamiento que no se utilizaba se le entregó en renta a una empresa, que por cierto no le han dado su permiso para sus rutas, pero de todos modos le sigue pagando al sindicato. Otra parte es el campo número 1 y el tema del albergue. ¿Saben cuánto dinero está ingresando a tesorería cada mes? 70,000 pesos mensuales. Y ese recurso, en este momento y a octubre o que termine el año, casi será 1 millón de pesos, que es recurso económico que se está utilizando para mantener la lucha de resistencia de este glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Y lo digo así
porque por los pasillos, como se dice que ya estamos privatizando Villacuapa. Y no dicen que están también unos vehículos hidráulicos de nuestros compañeros de líneas aéreas que están ahí, echándole ganas a un trabajo que se consiguió, y ahí están también en Villacuapa. Y es dinero que no nos sobra y si hace falta a las familias. Y le vamos a seguir, compañeros, seguir dándole certidumbre a todos ustedes. Por eso la importancia de mantener la unidad y participación. Aquí en el sindicato no hay falsos mesías. Nadie tiene la verdad absoluta ni la dirección, compañeros. La verdad se constituye entre todos, se construye. Y al final, la asamblea mandata. Y todo lo que hemos venido haciendo ha sido por acuerdo de asamblea de la Comisión de Trabajo o asambleas generales. Y hemos hecho una y mil cosas. La última que hicimos fue el año pasado, que fuimos invitados allá al Vaticano. ¿Saben cuántas organizaciones de México fueron? Solamente 3. Invitaron al Sindicato Mexicano de Electricistas por ser un movimiento social y que ha trascendido en todo el mundo, compañeros. Y de esa parte también nos criticaron. ¿Qué hacemos hasta allá? Pues cuando estábamos allá, nos habló Gobernación. Dice, ¿qué haces allá? Pues estoy diciendo lo que tú haces allá, cabrón. Y al otro día que le pedimos, cuando le tuvimos oportunidad de explicar el conflicto, el SME, dice Francisco primero, estoy enterado de su caso. No se queden callados, no se queden cruzados de brazos, échenle para adelante y la iglesia los va a acompañar. Y es muy claro, compañeros, que hemos hecho todo lo humanamente posible. Planteamos el caso de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, y ¿saben qué dijo? Estamos haciendo nuestra propia investigación. Dice, y me voy a pronunciar. Y al otro día, ahí en la plaza de San Pedro en Roma, se pronuncia en favor de los estudiantes desaparecidos normalistas de Ayotzinapa. ¿Sirven entonces o no, compañeros, las actividades que está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas? Apenas terminamos una caravana. Salió el 11 de mayo, llegamos acá el 22 y andamos en la caravana y a regresar a cumplir con esta obligación estatutaria. Presentamos la planilla y empezó el recorrido a las divisiones y en todos lados. Y hasta eso nos critican en las redes sociales. Dicen, ¿qué hace el SME allá en Vícan, en Sonora, con los yaquis? Dice, es una cortina de humo. No hay que hacer nada de eso. Hay que dedicarnos exclusivamente a resolver el conflicto del SME. Pues llevamos más de 5 años, 7 meses y solos no lo hemos podido resolver, compañeros. ¿Ustedes creen que solos lo vamos a resolver? Requerimos del apoyo de la sociedad, de hacer alianzas. Antes no nos creían los usuarios. Hoy chequen cómo llegan los usuarios en todos lados a pedir el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ya tenemos la Asamblea Nacional de Usuarios que decían, ¿eso para qué? Y hoy el registro es de casi 700,000 usuarios. Han interpuesto la queja en Profeco. ¿Y cuál es la garantía a los usuarios, compañeros? Que vamos a entrar a generar, porque no vamos de subordinados con esta empresa, vamos de socios. Ellos llevan el 51% porque cotizan en las bolsas de valores. Nosotros llevamos el 49% de esas acciones y nosotros vamos a hacer que estos usuarios que se le han rifado con el SME tengan la tarifa social de las hidroeléctricas que nosotros
vamos a operar y a mantener como Sindicato Mexicano de Electricistas. No vamos a dejar solos a los usuarios, porque eso es lo que nos preguntan. Dicen los usuarios, ya que regresen a trabajar, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues el usuario ya trae la Asamblea Nacional. ¿Qué demandan? Borrón y cuenta nueva, tarifa social, rango constitucional en derecho a la electricidad, y se están organizando por todos lados. ¿Saben qué hicieron los yaquis cuando regresaron allá a sus pueblos? A levantar la efervescencia. Fueron escuchando porque estuvieron compañeros del comité y de base en todas las caravanas. Llegaron los de la CFE a quererles cortar sus pueblos, se organizaron y no han dejado cortar un solo servicio en los 8 pueblos de la tribu yaqui, compañeros. ¿Sirve o no entonces la lucha resistencia por el agua, el territorio, el trabajo y la vida? Claro que sirve. Y eso es lo que estamos haciendo con la nueva central de trabajadores, buscando que más sindicatos independientes se sumen. ¿Qué estamos haciendo con la Confederación de Jubilados, compañeros? Levantar la conciencia a los jubilados, a la participación, porque de repente, y eso era para todos, mi padre fue jubilado, en paz descanse, y decía, yo ya la libré, 30 años trabajando, y ustedes tienen que seguir trabajando para que sigan pagándonos nuestras catorcenas, porque todos pensamos así, y eso es válido. Tener una vejez digna es lo que merecemos los obreros, pero hasta en eso está en riesgo ahora con estos neoliberales que nos están despojando de todos nuestros proyectos de vida, recursos naturales y derechos adquiridos como jubilados. Por eso la Confederación es sumamente importante que todos los jubilados participen en las divisiones, en el Distrito Federal, buscando hacer actividades con otros jubilados y pensionados, porque saben qué sindicato es el que todos tienen derecho a voz y a voto. El único sindicato es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros, y debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran organización sindical. Con esto termino, diciéndoles que este planteamiento que hemos llevado a las divisiones, a los poblados, a las comunidades, colonias de electricistas, tiene que ver con mantener la unidad entre jubilados y trabajadores, socializar el conflicto con nuestras familias para alcanzar nuestros objetivos, de pedirles su voto de confianza para continuar nuestra lucha, porque cada voto que reflejemos en las urnas debe de ser un mensaje muy claro al gobierno. Me encontré en una división a un compañero que me dice, oye, es que mi hijo anda trabajando en Querétaro y no lo dejan ni ir a votar. Dice, ¿puedo votar con su credencial? No, compañero, el estatuto es claro. Votan los trabajadores de la resistencia, votan los compañeros que estaban en obra determinada y transitorio, y votan los jubilados. Y ahí se va a abrir la urna a partir del día 16 a las 9 de la mañana. Tenemos que dar un ejemplo de participación. No es lo mismo que vayan 10,000 compañeros a votar a que lleguemos 25,000 entre la resistencia y jubilados, y solamente así vamos a alcanzar nos respeten nuestros derechos. Apenas le alcanzamos a arrancar otra vez al SAE para todos los jubilados las cartas designatarias. Ya lo firmó el SAE, el formato, para que se vuelva a ser tripartita, para que el jubilado llene sus cartas
de signatarias en 3 ejemplares, los lleve actas de acuerdo firmado, hay actas de acuerdo, los va a lacrar, el jubilado se lleva su carta a su casa, otra carta se queda en el sindicato y la tercera va al SAE. Para cuando uno llegue a dejar de existir y irse al cielo, porque nos vamos a ir al cielo, compañeros. Quien se va al infierno es Molinar Orcasita y varios de esos. Nuestras familias no le anden sufriendo como ahora. Hay 70 casos de jubilados que no hicieron caso de venir al sindicato. Se fueron derecho al SAE. Y en el SAE les dijeron, sí, aquí te recibo tus papeles. Y luego, vente en 15 días. Y después vente en un mes, porque falta este papel. Y vente en 2 y en 13, así se los llevaron. Pasó el año y después les dijeron, ¿qué crees? Ya prescribió. Ya no pueden hacer nada. Hasta de esos 70 lo estamos negociando para que les paguen a sus familias, compañeros. Eso es muy importante, mantener la unidad y la participación de todos nosotros. Ya nos entregó un formato de credencial, el SAE, donde va a ir un formato con la fotografía del jubilado, con los datos, y no vamos a pedir otra cosa más que en el formato diga lo que dice el decreto: jubilados de luz y fuerza del centro. Si le quieren poner en liquidación, que le pongan en liquidación, pero que vengan todos los generales del jubilado, porque se hacen todos los del SAE y luego les apretamos y aflojan, y entonces tenemos a lo inmediato que concretar la negociación. El 22 de junio empieza el llenado de cartas de signatarias para todos los jubilados de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. También es una garantía que hemos alcanzado. Por eso llamarlos a la participación y al voto. Sé que todos los que estamos aquí vamos a promover el voto para el día 16, ¿o no, compañeros? Y hagamos la labor de llamarles a nuestros compañeros jubilados, hacer la labor en las colonias, porque cada voto que depositemos será un mensaje claro al gobierno para que resuelva de una vez por todas el conflicto. Será un mensaje para que respete la autonomía y los más de 100 años de este sindicato, y será un mensaje claro para que todos los trabajadores luchemos para que ningún jubilado sufra ningún deterioro en su derecho adquirido de su catorcena. Es el compromiso que hacemos como planilla 11 de octubre. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.